Buenos días, mi nombre es Leticia Saldaña García y soy residente de primer año de aparato digestivo en el Hospital Costa del Sol. Y en el día de hoy presentaré esta sesión clínico-radiológica sobre la valoración de la respuesta radiológica al tratamiento del hepatocarcinoma. Bueno, el carcinoma hepatocelular es la neoplasia primaria de hígado más frecuente y una de las causas de muerte más común en los pacientes afectos de cirrosis hepática. Simultáneamente al reconocimiento de la relevancia clínica de esta neoplasia, en los últimos años han aparecido novedades importantes tanto en el diagnóstico, la evaluación pronóstica y especialmente en el tratamiento del hepatocarcinoma. Casi el 80% de los pacientes cirróticos que son diagnosticados de carcinoma hepatocelular luego no son elegibles para resección quirúrgica y tienen que someterse a un tratamiento local o regional o bien a terapias sistémicas. Después de la terapia para esta neoplasia, los pacientes se someten a vigilancias por imágenes para evaluar la eficacia del tratamiento e identificar sitios potenciales de tumor progresivo en otras partes del hígado. Por tanto, la interpretación precisa de las imágenes posteriores al tratamiento es fundamental para guiar las decisiones de manejo posterior y los radiólogos deben comprender los hallazgos de imágenes específicos de tratamiento esperado para cada una de las terapias. Se han definido diferentes criterios radiológicos para estimar esta evaluación de respuesta y de aquí la importancia de usar unas estrategias estándares, protocolizadas y por tanto criterios comunes a la hora de informar las pruebas de imagen, pues de esta interpretación se va a derivar la posibilidad de cambiar, mantener o suspender determinado tratamiento. Por eso en esta sesión clínico-radiológica pretendemos revisar el concepto de evaluación de respuesta tumoral para el hepatocarcinoma, las formas de terapia para el mismo y los resultados esperados posteriores al tratamiento para cada forma de terapia. Para desarrollar estas ideas, comenzaremos hablando un poco de la epidemiología y el cribado del hepatocarcinoma. Luego pasaremos a las generalidades del diagnóstico y tratamiento y entraremos entonces en el sistema de clasificación para la evaluación de respuesta al tratamiento y luego pues hablaremos de cada una de las modalidades de tratamiento para el mismo. Bueno, repasando un poco la epidemiología del hepatocarcinoma, es la sexta neoplasia más frecuente en el mundo y la tercera causa de muerte por cáncer. Por ejemplo, en España en 2019 se registraron 6.499 nuevos casos, 4.869 en varones y 1.630 en mujeres. El virus de hepatitis B es el principal factor etiológico en la mayor parte de Asia, excepto Japón, América del Sur y África. El virus de la hepatitis C es el principal en Europa Occidental, América del Norte y Japón, y la ingesta de alcohol en Europa Central y Oriental. En el caso de España, el factor etiológico más importante es el alcohol. En el caso de la esteatohepatitis no alcohólica, es la principal etiología incluida dentro de la categoría otros y es un factor de riesgo que está aumentando rápidamente y se espera que se convierta en una causa predominante de hepatocarcinoma en los próximos años. Los pacientes afectos de cirrosis hepática de cualquier etiología deben ser considerados para participar en programas de cribado y la técnica recomendada es la ecografía abdominal realizada, por supuesto, por personal experto con un intervalo recomendado cada 6 meses. Y, por último, no se recomienda el uso de la alfa-fetoproteína como técnica de cribado para el hepatocarcinoma. Para realizar esta sesión hemos estudiado 62 pacientes diagnosticados de hepatocarcinoma en nuestro centro entre 2017 y 2019 para ver un poco el comportamiento en los valores que íbamos analizando. Y por ejemplo vemos que hay un predominio de hepatocarcinoma en hombres, vemos que la etiología más importante es el alcohol, seguido de la hepatitis C, seguido de la hepatitis C más el alcohol. Y que el cribado pues se hizo en gran parte de los pacientes con ecografía cada 6 meses, aunque algunos también tuvieron un seguimiento errático o una ausencia de seguimiento, o bien porque se diagnosticó el virus de hepatitis C en el momento del diagnóstico de hepatocarcinoma, o bien por negativa del paciente o por otras causas.
En los pacientes afectos de cirrosis hepática, la probabilidad de que un nódulo de nueva aparición detectado mediante ecografía sea un hepatocarcinoma es muy elevada, especialmente si su diámetro excede el centímetro. En la última versión de las guías de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, es posible establecer el diagnóstico de carcinoma hepatocelular sin necesidad de confirmación patológica cuando un nódulo de 1 centímetro o más detectado en un paciente con hepatopatía crónica muestra en un estudio dinámico de imagen intensa captación de contraste en fase arterial seguida de lavado en fase portal o venosa si se trata de un TAC o de una reso con contraste. Finalmente, en caso de nódulos menores de 1 centímetro, dada la baja probabilidad de que sea de naturaleza maligna, se recomienda realizar un seguimiento estrecho mediante eco cada 3 o 4 meses. Es muy importante enfatizar que estos criterios no invasivos basados en la detección del patrón vascular específico del hepatocarcinoma van a ser aplicables solamente en pacientes con cirrosis hepática ya establecida o en pacientes con infección por hepatitis B de muy larga evolución adquirida en el periodo perinatal. Y en el resto de los pacientes va a ser necesario un estudio anatomopatológico para confirmar el diagnóstico. Hay otros parámetros de imagen como la presencia de grasa intralesional, hipodensidad o hipointensidad de señal en fase venosa de forma aislada o la presencia de pseudocápsula que no aumentan significativamente el rendimiento diagnóstico. En esta imagen obtenida de la web podemos apreciar las características típicas del hepatocarcinoma con su realce en fase arterial y su lavado posterior en fase portal en una resonancia magnética. En esta otra imagen de nuestro centro podemos ver de nuevo el comportamiento de un nódulo en un TAC con un realce en fase arterial y su lavado posterior en fase venosa. Aquí podemos ver otra imagen de una TAC en un paciente de nuestro centro donde se aprecia un hígado desestructurado afectado de cirrosis hepática y se aprecian 2 nódulos, uno de los cuales, el que está señalado con la flecha, presenta un patrón funcional típico con hiperrealce en fase arterial y lavado en fase tardía. Nuevamente, en otro paciente de nuestro centro, esta vez en una resonancia magnética, podemos observar un nódulo señalado con una flecha de 1 centímetro de diámetro que presenta igualmente la captación típica con realce en fase arterial y lavado en fase portal. Aquí podemos ver en nuestro estudio cómo pues hay una gran parte de los pacientes que pudieron ser diagnosticados con TAC o resonancia magnética sin necesidad de confirmación histológica. El American College of Radiology propuso en el año 2011 el sistema LIRADS para la lectura de las imágenes de TAC y reso con la finalidad de estandarizar la interpretación de los informes en pacientes con hepatopatía crónica y seguidamente establecer una recomendación clínica según el grado de sospecha de que la lesión detectada pueda corresponder a un hepatocarcinoma. LIRADS va a clasificar las observaciones en 6 grandes categorías. 1, definitivamente benigno, 2, probablemente benigno, 3, probabilidad intermedia para hepatocarcinoma, 4, probablemente hepatocarcinoma y 5, definitivamente hepatocarcinoma. Por último, LIRAD-M son lesiones con alta probabilidad de ser neoplasias malignas diferentes de hepatocarcinoma. Es importante enfatizar que la confirmación patológica de las lesiones categorizadas entre 2 y 4 debe ser recomendada siempre para evitar demoras en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, ya que estas tienen todas ellas un riesgo no despreciable de hepatocarcinoma y por tanto seguir controles evolutivos en lugar de indicar una biopsia podrán conllevar a una demora en el diagnóstico y un peor pronóstico de los pacientes. Por otra parte, se trata de criterios no validados en estudios prospectivos que nos permitan conocer mejor su precisión diagnóstica. Una vez obtenido el diagnóstico, es necesario realizar el estudio de extensión de la enfermedad y para poder establecer una valoración pronóstica. Con ello es posible informar al paciente y a los familiares sobre la expectativa de vida, elegir el tratamiento más adecuado y evaluar su respuesta. El sistema de BCLC, Barcelona Clinic Liver Cancer, incluye variables asociadas al estadio tumoral, función hepática y presencia de síntomas y establece el pronóstico de acuerdo con 5 estadios que se vinculan a la posible indicación de tratamiento.
El estadio más inicial, el estadio 0, constituye un grupo con especial buen pronóstico que incluye pacientes con cirrosis hepática compensada, totalmente asintomáticos, que presentan tumores únicos menores o iguales a 2 centímetros, sin invasión vascular ni diseminación. En estos casos, la ablación percutánea ofrece una alta probabilidad de curación, con supervivencias similares a las obtenidas con la resección quirúrgica, aunque con menor coste y morbilidad. El estadio inicial A incluye pacientes asintomáticos con función hepática conservada, con un hepatocarcinoma solitario o un máximo de 3 nódulos de hasta 3 centímetros de diámetro. Estos pacientes en general pueden ser tratados con intención curativa mediante resección quirúrgica, ablación percutánea y trasplante hepático. El estadio intermedio B consiste en pacientes con tumores multinodulares que exceden los criterios ya descritos, pero que no tienen invasión vascular ni extrahepática, con una función hepática y estado general conservado. Y el único tratamiento que ha demostrado eficacia en términos de supervivencia es la quimioembolización hepática. Los pacientes con función hepática conservada, pero con un carcinoma, con invasión vascular o extrahepática o con afectación leve del estado general, van a ser catalogados como estadio avanzado o C. En este grupo de pacientes la supervivencia sin tratamiento es de 4 a 8 meses y en este caso son candidatos a tratamiento sistémico. Por último, los pacientes que presentan afectación grave del estado general o la función hepática comprometida y que no son candidatos a trasplante hepático corresponden al estadio D o terminal. En ellos la mediana de supervivencia es menos de 3 meses y únicamente vamos a indicar tratamiento sintomático. En los siguientes gráficos podemos observar el estadio según la BCLC en el que se encontraban nuestros pacientes cuando se les diagnostica el hepatocarcinoma. Y luego, qué tratamiento recibieron en general. Así, en ese sentido, por ejemplo, podemos ver que había una gran parte de pacientes que se diagnosticaron en estadio BCLC-A, y eso pues en gran parte es gracias al cribado que se realiza con ecografía cada 6 meses una vez instaurada la cirrosis hepática. Después de la terapia para el hepatocarcinoma, los pacientes se someten a una vigilancia por imágenes para evaluar la eficacia del tratamiento. Los intervalos de tiempo de las imágenes dependen de la modalidad de tratamiento y por lo general varían de 1 a 3 meses después para el primer estudio, seguido de cada 3 meses durante los próximos 2 años. Los algoritmos actuales de evaluación que se utilizan incluyen los criterios de MRCIS, los criterios de la EASL y el LIRADS, que a diferencia de los criterios de la OMS y el RECIS convencional, que utilizan solo variables unidimensionales, en el caso de RECIS, y bidimensionales de la OMS para medir el tumor, el EASL y el MRCIS van a utilizar el hiperrealce de la fase arterial como estándar para valorar la viabilidad del tumor. Las categorías de evaluación de la respuesta se basan en los cambios de realce en comparación con los estudios basales y lo vamos a notificar como respuesta completa si no hay realce residual, respuesta parcial si hay una disminución de más del 30% en el tumor viable, enfermedad progresiva si hay un aumento de más del 20% del realce o el tumor viable, o enfermedad estable cuando ninguno de los criterios anteriores se ajusta. Los criterios de respuesta de LIRADS son un sistema de clasificación relativamente nuevo que se utiliza para evaluar esta respuesta. LIRAD-TR va a incluir 3 categorías posibles: LIRAD-TR viable, LIRAD-TR equívoco y LIRAD-TR no viable, según la presencia o ausencia de realce del tumor tratado. En este sistema de clasificación, las categorías MRCIS de respuesta parcial, enfermedad estable y enfermedad progresiva se considerarían viables para LIRAD-TR, mientras que solo la respuesta completa sería no viable para LIRAD-TR. En esta imagen podemos observar las principales diferencias entre los criterios MRCIS y los criterios EASL. El principio fundamental de la ablación térmica
es la aplicación percutánea de energía térmica a través de un electrodo de aguja colocado directamente en el tumor objetivo. Un componente esencial para crear una zona de ablación adecuada es la creación de un margen de entre 0,5 y 1 centímetro más grande que el hepatocarcinoma en todas las direcciones. Esto es importante y además hay que tener en cuenta que la necrosis, el edema y la inflamación que son inducidos por la ablación pueden aumentar aún más el tamaño del tumor tratado. A la hora de interpretar las imágenes de seguimiento, después de evaluar el tamaño y la ubicación de la zona de ablación con respecto al tumor objetivo, las secuencias posteriores al contraste deben examinarse en busca de evidencia de realce, ya que un tumor completamente tratado va a carecer por completo de realce interno. En las imágenes previas al contraste ponderadas en T1, el aspecto central de la cavidad generalmente aparece hiperintenso al parénquima de fondo secundario a la necrosis por coagulación. Y en este caso, unas imágenes de sustracción no serían útiles para confirmar esa falta de realce del tumor residual. En el caso de las imágenes ponderadas en T2, van a mostrar una intensidad de señal variable según la apariencia inicial de la masa y el grado y tipo de necrosis dentro del tumor tratado. La necrosis de la coagulación suele ser hipointensa con respecto al parénquima de fondo en T2. Y con el tiempo las zonas de ablación disminuirán lentamente de tamaño, incluso algunas pueden llegar a licuarse y mostrarse hiperintensas al parénquima en T2. Un hallazgo posablación normal y bien descrito sería un borde continuo, delgado y liso de hiperrealce periférico que rodea la zona de ablación. Esto generalmente va a desaparecer dentro de un mes, pero puede persistir por más tiempo. Va a ser más evidente en la fase arterial y gradualmente se va a volver isointenso al hígado de fondo en la fase tardía, sin lavado. El borde hipervascular puede diferenciarse de un tumor residual o recurrente por su morfología lisa, delgada, continua, y tener en cuenta que cualquier realce engrosado o irregular sobre ese margen o la interrupción de ese borde liso continuo nos debe generar la preocupación porque hay un tumor viable. El hiperrealce geográfico en la fase arterial del parénquima adyacente a la zona tratada va a ser un hallazgo normal y se puede relacionar con pequeños shunts arteriovenosos generados durante la punción de la aguja y van a desaparecer de 3 a 6 meses después de la ablación. Aunque el crecimiento o lavado dentro de estas áreas geográficas de realce arterial podrían sugerir una recurrencia del tumor subyacente. Hay otros hallazgos benignos como la dilatación de los radicales biliares periféricos, la fibrosis y la atrofia del parénquima hepático cercano. En esta imagen podemos ver lo que esperamos encontrar después de la ablación por microondas. En este caso, una mujer de 57 años con una cirrosis hepática. En A y B vemos su comportamiento típico de realce en fase arterial con lavado, compatible con un LIRAD-5. En la imagen C vemos un mes después de la ablación cómo ha aumentado el tamaño del tumor en más de un 25%, con una señal hiperintensa en T1 central antes del contraste, secundaria a la necrosis por coagulación después de la ablación. En el caso de D, vamos a ver las imágenes en fase arterial un mes después, donde no se muestra ese realce tumoral central residual, que luego está confirmado con imágenes de sustracción que no se ven, que no se muestran. Que esto es compatible con un MRCIS de respuesta completa y un LIRAD-TR no viable. En D podemos ver el borde periférico de realce continuo liso que representa el tejido de granulación. En E vemos las imágenes 9 meses después de la ablación, donde se muestra una lesión que ha retrocedido de tamaño con persistencia del borde periférico delgado, liso y continuo de realce. Cuando hay presente un tumor viable, casi siempre se va a ubicar a lo largo de la periferia de la zona de ablación, ya sea dentro o fuera del margen. En circunstancias ideales, el tumor viable va a imitar las características principales del hepatocarcinoma, es decir, hiperrealce, lavado y cápsula. Y claro, sería fácil de identificar, pero normalmente el tumor recurrente o residual tiene una variedad de apariencias de imagen. Un borde grueso e irregular de realce, un hiperrealce de la fase arterial nodular
periférica a lo largo del margen de la ablación o la interrupción del borde periférico liso normal de hiperemia sugieren la presencia de un tumor viable. Dado que el hiperrealce de la fase arterial y el lavado pueden ser sutiles o no detectables, va a ser importante evaluar otras secuencias para agrandar regiones similares. La detección de regiones nodulares o agrandadas o con restricción de la difusión o hiperintensidad ponderada en T2 nos va a ayudar a la detección de un tumor viable. Además de identificar un tumor viable, va a ser importante que clasifiquemos este tumor como tumor residual o tumor recurrente. Y en ese caso, si identificamos un tumor dentro del mes posterior a la ablación, estos hallazgos van a ser indicativos de que el tumor es residual y está en relación con una ablación incompleta. Pero si las imágenes iniciales muestran una respuesta completa y después de un mes identificamos un tumor viable, lo calificaríamos como recurrencia del tumor. En las imágenes que se muestran podemos ver la evolución de los hallazgos después de la ablación con una enfermedad recurrente posterior. En una mujer de 62 años con un carcinoma hepatocelular que fue comprobado con biopsia. En A vemos una lesión con un comportamiento inespecífico compatible con un LIRAC-M, que por supuesto fue biopsiada, y en B vemos un mes después de la terapia de ablación como adyacente a la zona de ablación hay un área periférica en forma de cuña con hiperrealce en fase arterial que va a persistir en la fase venosa portal sin lavado como se muestra en C. En D vemos como 12 meses después de la ablación el hepatocarcinoma tratado continúa disminuyendo de tamaño sin realce, pero hay un gran área nodular de realce arterial que muestra lavado, como se ve en E, que esto va a ser compatible con un hepatocarcinoma recurrente, un MRCIS de enfermedad progresiva y un LIRAC-TR viable. Aquí en un paciente de nuestro centro vemos en la primera imagen un hepatocarcinoma grande que fue confirmado con biopsia en una resonancia magnética. Luego vemos en el seguimiento posablación, en la primera imagen, cómo permanecen restos tumorales que realzan en fase arterial. Pues a este paciente se le hizo una segunda ablación y se puede apreciar cómo en la tercera imagen ya hay una ausencia de realce en la fase arterial y esto corresponde con una MRCIS de respuesta completa y un LIRAC-TR no viable. Podemos ver cómo gran parte de nuestros pacientes presentaron en el seguimiento radiológico, en la primera imagen de seguimiento, imágenes informadas como una respuesta completa a la ablación térmica. La quimioembolización transarterial es la administración intraarterial de agentes quimioterapéuticos directamente en un hepatocarcinoma desde la arteria o las arterias que lo irrigan. Al igual que con la ablación térmica, un tumor tratado de manera eficaz con quimioembolización deja de realzar inmediatamente. La hemorragia, la inflamación y la necrosis por coagulación también pueden estar presentes en la zona de tratamiento como en la ablación. La cavidad de tratamiento puede tener una variedad de apariencias en imágenes ponderadas en T1 y T2 sin contraste, pero el hallazgo más importante para el hepatocarcinoma completamente tratado es la falta de realce interno. Las masas tratadas generalmente muestran una intensidad de señal baja en las imágenes ponderadas en T1 y T2. Y al igual que la ablación térmica, suele haber un borde inflamatorio delgado y liso de hiperrealce de la fase arterial que rodea un tumor tratado con eficacia después de la quimioembolización. Pero, a diferencia de la ablación, este borde va a persistir durante un periodo mayor de tiempo, incluso hasta un año. Cualquier engrosamiento o nodularidad asociada a esto debe ponernos en alerta de la existencia de un tumor viable. En las imágenes que se muestran vamos a ver múltiples apariencias diferentes en resonancia después de la terapia por quimioembolización. En el caso de carcinoma hepatocelular en 3 pacientes diferentes. En el caso de B y C será el mismo paciente.
En A vemos una imagen axial con supresión grasa postcontraste ponderada en T1 un mes después de la terapia, donde se muestra un borde suave y continuo de hiperrealce en fase arterial, que es un hallazgo esperado después del tratamiento, sin realce central, que esto es compatible con un tumor completamente tratado y un LIRAD-TR no viable. En B vemos otro paciente, una imagen axial ponderada en T2, un mes después de la quimioembolización, donde se muestra una señal alta con un nivel líquido que se ve con las flechas en B y C dentro de la cavidad de tratamiento, con una señal hipointensa previa al contraste que se ve en C en T1. Que esto es compatible con una necrosis por licuefacción de la quimioembolización después del tratamiento. Además, la lesión presenta áreas de señal hipointensa en T2, como se muestra en el asterisco en B, e hiperintensa en T1, como se muestra con el asterisco en C, en otras áreas también de lesión tratada. En D vemos otro paciente, una imagen axial con supresión grasa precontraste ponderada en T1 un mes después de quimioembolización, donde podemos valorar una señal hiperintensa intrínseca de lesión tratada que no realzaba porque fue confirmado con imágenes de sustracción que no mostramos y por lo tanto consiste en un hepatocarcinoma completamente tratado y no viable. En las siguientes imágenes podemos ver un hepatocarcinoma tras tratamiento con TACE con una respuesta completa. En A podemos ver una imagen de resonancia magnética en fase portal, donde se observa un fino halo inflamatorio de realce que no está presente en la TAC de seguimiento. En esta imagen de TAC de un paciente de nuestro centro, podemos apreciar en la primera imagen un carcinoma multinodular que fue tratado con quimioembolización transarterial. Y obsérvese, 3 meses después del tratamiento, en una TAC en la fase arterial, como uno de los nódulos ha dejado de captar. El otro todavía se encuentra presente. Lo que pasa es que muchas veces, como el hígado está tan desestructurado, es difícil incluso encontrar el tumor tratado en los mismos cortes de TAC pre-tratamiento. El hepatocarcinoma viable, recurrente o residual en un sitio de quimioembolización anterior se presenta con mayor frecuencia como una región nodular irregular de hiperrealce de la fase arterial dentro o alrededor de un tumor tratado con el lavado correspondiente. Sin embargo, al igual que con la ablación térmica, no todos los tumores recurrentes muestran características de imagen típicas. En raras ocasiones, los cambios relacionados con la TACE en la perfusión del tumor pueden dar como resultado un tumor viable con isointensidad o hipointensidad en la fase arterial. Cuando se enfrentan con hallazgos equívocos de tumor recurrente o viable después de la TACE, ese seguimiento a corto plazo dentro de 3 meses es útil para aclarar y permite la identificación de regiones de crecimiento de hiperrealce o lavado de la fase arterial para confirmar la presencia de un tumor en crecimiento. Cuando descubrimos un tumor recurrente con un patrón de crecimiento infiltrante en un sitio de quimioembolización anterior, el hiperrealce de la fase arterial y el lavado asociados pueden ser extremadamente sutiles y no detectables fácilmente con la reso. En estas situaciones, unas secuencias potenciadas en T2 y en difusión son útiles para identificar la progresión tumoral local con un patrón infiltrativo. En las imágenes podemos ver diferentes imágenes después de una terapia por quimioembolización con enfermedad residual en una mujer de 59 años con hepatocarcinoma LIRAD-5. En A y B vemos el comportamiento típico del hepatocarcinoma. En C vemos una TAC sin contraste donde se confirma el aceite teodizado dentro de todo el volumen del tumor en las imágenes inmediatamente posteriores al tratamiento. Y en D vemos un mes después de la quimioembolización, la cavidad de tratamiento no ha cambiado de tamaño y hay una pérdida de señal en las imágenes fuera de fase en comparación con las imágenes en fase, como vemos en E.
En F vemos imágenes postcontraste en fase arterial un mes después de la quimioembolización que demuestran un realce nodular periférico con lavado que no se muestra, que está confirmado con imágenes de sustracción con algunas áreas centrales de necrosis, que esto es compatible con enfermedad residual, un MRCIS de respuesta parcial y un LIRAD-TR viable. En esta imagen podemos ver en las imágenes A y B un hepatocarcinoma grande con enfermedad ganglionar extrahepática y después del tratamiento en fase arterial tardía, en la imagen C se muestra un aumento de tamaño de más de 20% del tumor viable que es compatible con enfermedad progresiva según los criterios MRCIST. Aquí podemos ver la respuesta de nuestros pacientes que fueron sometidos a quimioembolización, que bueno, los resultados, si bien no son tan buenos como en el caso de la ablación, pues sí hay algunos pacientes que presentan respuesta completa o parcial, que eso permite pues aumentar la esperanza de vida de estos pacientes. En el contexto de los pacientes con hepatocarcinoma avanzado, en tratamiento con sorafenib se desarrolló una clasificación complementaria a la clasificación BCLC y que se denomina BCLC al momento de la progresión. Esta clasificación es aplicable a los pacientes con hepatocarcinoma en tratamiento sistémico que desarrollan progresión radiológica, pero mantienen el estado general y la función hepática conservada. Los pacientes se clasifican según el estadio BCLC basal y el patrón de progresión radiológico. Los pacientes que comienzan con tratamiento sistémico en estadio BCLC-B y desarrollan nuevas lesiones dentro del hígado se denominan BCLC-PB. Aquellos que comienzan el tratamiento sistémico en el estadio BCLC-C y desarrollan nuevas lesiones dentro del hígado o crecen las lesiones preexistentes independientemente de la localización se denominan BCLC-PC1. Y finalmente, aquellos pacientes que desarrollan nuevas lesiones fuera del hígado, independientemente del estadio BCLC basal, se denominan BCLC-C2. No existe consenso en relación con el esquema de seguimiento clínico ni radiológico de los pacientes en tratamiento sistémico. Se recomienda hacer un seguimiento clínico cercano durante este periodo de tiempo que puede variar entre los primeros 15-30 días del inicio del tratamiento, que es cuando se desarrolla la mayoría de los efectos adversos tempranos, y cada 30-60 días durante el seguimiento posterior. Tampoco existe consenso respecto a cuál es el esquema de seguimiento más adecuado para realizar el control radiológico, pero se suele realizar cada 2 o 3 meses en el contexto de la práctica clínica. Se recomienda realizar una prueba de imagen dinámica que permite evaluar tanto el abdomen como el tórax. Dado que actualmente se disponen de tratamientos de segunda línea, la necesidad de hacer un control radiológico debe ser primera prioridad. Para manejar adecuadamente a los pacientes con hepatocarcinoma avanzado que reciben tratamiento sistémico, se requiere una evaluación precisa de la respuesta al tratamiento. Sin embargo, la carga tumoral viable en estos pacientes suele ser muy difícil de cuantificar y los tumores grandes pueden ser difíciles de medir con un alto grado de reproducibilidad, particularmente cuando exhiben un patrón de crecimiento infiltrativo. Además, los cambios en el realce tumoral de un estudio a otro son frecuentes y dificultan mucho la distinción del tejido tumoral del parénquima hepático subyacente. En primer lugar, la disminución del realce tumoral es un hallazgo esperado de una buena respuesta al tratamiento del hepatocarcinoma, como hemos hablado anteriormente, también a la terapia sistémica, y debe interpretarse como tal cuando se identifique en la TAC o en la resonancia magnética y es importante informarlo. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que una ausencia de disminución del tamaño del tumor no implica un fracaso del tratamiento. Y por último, la cuantificación precisa de la respuesta al tratamiento en el contexto de la terapia sistémica es menos importante que la identificación de la progresión del tratamiento. Quiero decir que el aumento de la carga tumoral dentro del hígado, dentro de los vasos sanguíneos o fuera del hígado. En la mayoría de las situaciones, la enfermedad progresiva identificada en la TAC o en la RESO provocará un cambio en el régimen de medicamento, una transición al mejor tratamiento de apoyo y por el contrario la enfermedad estable, la respuesta parcial o la respuesta completa
permitirán que el régimen de tratamiento continúe, siempre que no haya, claro, una toxicidad significativa del fármaco. Por lo tanto, la identificación de focos de tumores nuevos o en aumento en el hígado, en los vasos sanguíneos o en forma de enfermedad metastásica es muy importante. Por último, quería señalar que en el caso de la terapia sistémica actualmente, el MRCIS se considera el mejor algoritmo de respuesta al tratamiento para pacientes con hepatocarcinoma avanzado en terapia sistémica. Aquí podemos ver las imágenes de una mujer de 47 años con esteatosis hepática no alcohólica y hepatocarcinoma comprobado por biopsia. En las imágenes A y B vemos antes de la terapia sistémica y C y D 2 meses después del inicio de la terapia sistémica. Donde podemos observar cómo ha disminuido gran parte de la carga tumoral con una marcada disminución del realce de la fase arterial del tumor residual en C y D comparados con A y B. Ahora podemos ver imágenes axiales con saturación grasa potenciada en T1 post-contraste en las fases arterial en el caso de A y tardía en el caso de B, de un hombre de 68 años con cirrosis criptogénica que muestra una región considerable de carcinoma hepatocelular infiltrante en el segmento 8 que invade la división anterior de la vena porta derecha, como se muestra en la flecha. El paciente comienza con tratamiento sistémico con sorafenib y experimenta una respuesta al tratamiento. Un año después vemos en las imágenes C y D que el tumor infiltrante ya no es aparente y el tumor en vena muestra un realce sustancialmente reducido. De los 4 pacientes que se sometieron a terapia sistémica de la muestra que analizamos, pues 3 en el seguimiento radiológico presentaron enfermedad progresiva y a uno no se le realizó seguimiento radiológico por éxitos previos. Aquí quería señalar que como después de esto, después del 2019, pues han habido muchos avances en cuanto al tratamiento sistémico del hepatocarcinoma y hay nuevas terapias de segunda línea, incluso de primera línea, y esto pues esperamos que tenga resultados diferentes a la hora de evaluar los pacientes tratados en los siguientes años con resultados más alentadores. ¿Qué conclusiones nos podemos llevar después de todo lo hablado? Bueno, pues primero que el sistema BCLC es el único que vincula estadificación con tratamiento e incluye variables asociadas al estadio tumoral, función hepática y presencia de síntomas y además establece un pronóstico. Luego también que la interpretación precisa de las imágenes posteriores al tratamiento es esencial para guiar las decisiones de manejo posterior. Que los intervalos de tiempo de las imágenes de vigilancia van a variar de 1 a 3 meses seguidos de cada 3 meses durante 2 años generalmente. Y que los algoritmos actuales de evaluación de respuesta al tratamiento que se utilizan en el caso del hepatocarcinoma incluyen el MRCIS, el EASL y el LIRATS, aunque en nuestro entorno el más apropiado es el MRCIS. En las imágenes de control posteriores a los tratamientos, tanto de ablación como TACE, vamos a esperar encontrar un borde continuo delgado y liso de hiperrealce periférico con una posterior disminución de tamaño del tumor. Y cualquier engrosamiento o nodularidad asociada debe hacernos sospechar la existencia de un tumor viable. En los pacientes tratados con terapia sistémica, la ausencia de disminución del tamaño del tumor no implica el fracaso del tratamiento. Y en estos pacientes es más importante identificar la progresión de la enfermedad que cuantificar exactamente la respuesta al tratamiento. ¿Qué conclusiones nos podemos llevar después de todo lo hablado? Bueno, pues primero que el sistema BCLC es el único que vincula estadificación con tratamiento e incluye variables asociadas al estadio tumoral, función hepática y presencia de síntomas y además establece un pronóstico. Luego también que la interpretación precisa de las imágenes posteriores al tratamiento es esencial para guiar las decisiones de manejo posterior. Que los intervalos de tiempo de las imágenes de vigilancia van a variar de 1 a 3 meses seguidos de cada 3 meses durante 2 años generalmente.
y que los algoritmos actuales de evaluación de respuesta al tratamiento que se utilizan en el caso del hepatocarcinoma incluyen el MRCIS, el EASL y el LIRATS, aunque en nuestro entorno el más apropiado es el MRCIS. En las imágenes de control posteriores a los tratamientos, tanto de ablación como TASE, vamos a esperar encontrar un borde continuo delgado y liso de hiperrealce periférico con una posterior disminución de tamaño del tumor. Y cualquier engrosamiento o nodularidad asociada debe hacernos sospechar la existencia de un tumor viable. En los pacientes tratados con terapia sistémica, la ausencia de disminución del tamaño del tumor no implica el fracaso del tratamiento. Y en estos pacientes es más importante identificar la progresión de la enfermedad que cuantificar exactamente la respuesta al tratamiento.